Y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. En Next, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Muy buenos días, Panamá. Feliz domingo a todos. Hoy es 22 de septiembre y no puedo empezar sin antes felicitar a todo el equipo administrativo, médico del Hospital Santo Tomás. Hoy nuestro elefante blanco celebra 93 años de fundación. Así que a todos nuestros respetos. Hoy, domingo 22 de septiembre, en Entre Líneas. Y yo creo que hay varios temas, hay varios versos que quedaron pues flotando o colgando durante la semana pasada. Esa disputa que parece estar abierta entre el Ejecutivo y el órgano legislativo quedó en evidencia con lo ocurrido entre Samira Gossaine y Zulay Rodríguez y el rifirrafe entre Iván Skilsen y el diputado Raúl Pineda. Esto va hacia más. ¿Qué debe pasar para que se normalice? Porque pareciera que el PRD, su principal oposición, son miembros del PRD con 80 días escasos de gobierno. Es una tendencia, y me quedo con esa frase que dijo el diputado, bueno, las dos frases de la semana. Uno, si hay que traer, le dijo, yo no dije arrastrándola, dije arrestándola, refiriéndose a Samira Gossaine, la diputada Zulay Rodríguez. Pero la frase de la semana: la Asamblea de Diputados para ustedes, los funcionarios, es la casa del jabonero. Guillermo Ruiz. Buenas tardes, buenos días, Fernando, buenos días. Buenos días. Ingeniero Blandón. Y la verdad es que la Asamblea Nacional lo deja uno confundido, Sí. Esa es la verdad. Y el problema de la Asamblea Nacional parte porque es inédito lo que está sucediendo. A ver, ¿desde cuándo los diputados han llegado a la conclusión de que se puede gobernar en un país con un sistema presidencialista? Han llegado a la conclusión de que la Asamblea Nacional es un parlamento europeo, en el cual, de alguna forma, el parlamento es el que dirige a un primer ministro, que parece que han caracterizado en el presidente Nito Cortizo, y han decidido irse por su cuenta. Ahora, también, todo esto demuestra gran debilidad del Ejecutivo, debilidad comunicacional, debilidad en el mando, y hay que decirlo como es. Tanto Ernesto Pérez Valladares como Martín Torrijos tuvieron una amplia mayoría legislativa. Y esa mayoría legislativa trabajaba armónicamente, salvo en algunas ocasiones que eran más que todo problemas internos del partido. Yo creo que más que armónica, casi perrunamente, porque yo quería ser más diplomático, pero vale. Yo sé que tú querías irte. Es domingo en la mañana y vamos a hacer bueno con ustedes todavía, pues son un poco más de las 9 de la mañana. Pero lo que sí les quiero decir es que ellos encontraron la forma de tener vías de comunicación para cuando habían 2, 3 diputados que se volvían locos, encontraban la forma, algunas un poco ortodoxas, si recordamos, un maletín por ahí, alguna que otra no, yo creo que por acá. Lo que quedó claro fue, y quiero hacer esta interrupción porque, es decir, el mensaje que Ernesto Pérez Valladares mandó con Mario Miller fue claro. Por eso te digo, menos ortodoxo el maletín. Sí, eso es menos ortodoxo porque eso fue una torcedura. Ahora, y no tenemos torcedera que de llegar brazo. hasta allá, pero también no nos podemos dejar como si esto fuera un libre mercado, porque un gobierno débil tiene a la oposición con palomitas de maíz y soda viendo los toros de la barrera. Esperando Entonces, recoger muertos, ¿sabes? No es una frase sacada de estos programas matutinos de que el gobierno es su propia oposición. Es la oposición al gobierno, a quienes regentan el Estado. Entonces, si quienes van por delante en el Estado, que son el presidente, el vicepresidente y los ministros, no pueden contar con el Parlamento, que además de fiscalizar, tiene la labor de crear las leyes, queda trancado. Y el problema es que queda trancado el país. Entonces es una cuestión de Estado. Entonces el presidente de la República tiene que de una vez por todas dar el golpe de timón y decidir qué es lo que pasa dentro de su partido y poner orden. Porque si no,
lo que va a terminar sucediendo es que va a tener que recibir órdenes de la Asamblea Nacional y sabrá Dios de qué lado, de qué sector de la O de qué Asamblea parte. Nacional, porque el problema es que no es homogénea la composición de la Asamblea Porque- Nacional dentro del PRD. Hay diferentes sectores que se han coaligado, pero en algún momento van a salir cada una de sus diferencias. Porque, José, y es lo que quiero, porque pareciera que es decir, el presidente tiene como objetivo principal mantener calmada la Asamblea. Uno ve el nuevo director del IDAN, hermano de una diputada, hermano de un diputado, la subdirectora, la mamá del secretario general de la Asamblea. Uno ve familiares de los diputados regados por todo el Ejecutivo. Es decir, mucho más zanahoria que palo y las cosas sin moverse. Buenos días, Guillermo. Buenos días. Buen día, buen día. Fernando, buenos días a toda nuestra audiencia. Domingo, tranquilo ahí, tómese un cafecito, que todavía no estamos Suave. calientes, estamos suaves, estamos comenzandito. Y ya Fernando está disparando a pajón a 90 millas por hora. Animado, un poco. A los que vienen de misa Mire, que... Que los parlamentos se enfrenten verbalmente, en cualquier sea el tono. Si usted mira lo que está pasando en el Parlamento inglés, siempre ha sido así. No, es que siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Se dicen de todo, pero sin nada más, delante del primer ministro. Pero hay un propósito en el debate. El problema que estamos teniendo es que hay un despropósito en el debate con respecto a los intereses nacionales. Porque los propósitos con intereses personales dejan de tener sentido en la política. Si nosotros peleamos por nosotros, tú no te eligieron para pelear por ti, sino te eligieron para pelear por el colectivo que te eligió. Entonces, Pero es que hay una cosa que aquí, y José, por ejemplo, yo veo los diputados, sobre todo del área en Estados Unidos, los senadores del Bible Belt o los del Medio Oeste, cómo defienden los intereses, por ejemplo, los intereses religiosos, los del Medio Oeste, los intereses agrarios, pero uno ve a un diputado urbano buscando proyectos de leyes para cosas agrícolas, uno ve a gente del interior votando en contra del propio interior. Pero- es decir, no hay esa conciencia de clase de que tú estás defendiendo un electorado de un circuito que tiene unas características muy particulares. sí, mi punto era que la pelea per se no es lo que nos debe preocupar. Lo que nos debe preocupar es cuál es el propósito de la pelea. Bueno, claro. Que ese es el punto, el primer punto que quiere decir. Entonces, como no hay un propósito con respecto a gobernar, entonces esto se traduce en una especie de pérdida de la dinámica y de la fuerza electoral que tuvieron cuando ganaron. Recuerden Claro. que el presidente ganó con el 33% y el PRD con un 34%, tiene el 50 y pico por ciento de los diputados. votos en Parlamento. Pero así funciona la democracia y así eran las leyes del juego. Entonces, fíjese cómo lo miran desde afuera. El PRD tiene hoy el Ejecutivo, tiene una mayoría en la Asamblea y no necesita, para efectos de gobernanza, las fuerzas de oposición. Entonces, ¿qué ha pasado? Que las mismas fuerzas del PRD, al no estar ligada por un interés estratégico que todos comparten, entonces se han fragmentado en intereses muy particulares. Entonces lo que estamos viendo es las peleas por espacios personales. Y eso sí es peligroso. Y eso es muy peligroso. Sobre todo porque en el mundo en que estamos nosotros inmersos internacionalmente, un mundo peligroso, un mundo de terremotos permanentes y diarios. Estamos como si estuviéramos en una montaña rusa de altos niveles de caída. Entonces de pronto estamos en la cima y caemos a velocidades impresionantes. Y le agrego algo, el discurso mirando hacia la grada, con el chiste de que Por la eso, grada porque la aplauda. Porque estamos, entonces, fíjense la cantidad de proyectos que han surgido sin un propósito estratégico. Sin ocurrencia. Sin embargo, ocurrencia. si usted mira los planteamientos del ministro de Economía y Finanzas del gobierno del presidente Cortizo, ahí hay un propósito estratégico, sin duda alguna. ¿Qué pasa? Porque el ministro entiende que hay cambios que hacer estratégicos, pero no ha sido debidamente comprendido por Por nadie. la rama del legislativo. ¿Por qué? Porque no ha habido los seminarios de formación que necesita la Asamblea. Y esto es un problema que se repite. Así como usted ve el deterioro estructural de la membresía del partido que llegó a la Asamblea, así mismo usted lo ve también en los otros partidos. Entonces, esta
causal no es solamente del PRD, sino que se hace extensivo a la sociedad en su conjunto e incluso a la propia bancada, entre comillas, del grupo independiente, que ha caído, a lo que dice Memo, a hablar para las gradas. Sí. Pero no, incluso a veces sin entender realmente de lo que están hablando. Esto es peligroso para Panamá porque nosotros en este momento estamos llamados a hacer grandes cosas, sobre todo en el marco en que se encuentra América Latina. América Latina se encuentra en una situación bien complicada. Nosotros estamos, dentro de todo lo malo que hay ahí, nosotros estamos todavía con los ojos abiertos, estamos vivos. Ni siquiera estamos dentro del hospital. Y no estamos entendiendo que el tiempo se está acabando. Entonces ahora la velocidad del tiempo, por la velocidad con que van los cambios, pareciera que el presidente hoy tiene 84 días de estar en el poder. Solamente 84 días. Y da la impresión que tuviera mucho más tiempo. Sí, que el desgaste que tiene es fuerte. ¿Por qué? Porque la velocidad con que pasan los acontecimientos en el mundo nos da la impresión que ha pasado mucho tiempo. Bueno, al presidente le quedan 1.741 días para seguir gobernando. Pero no puede seguir en esta dinámica. Entonces tú tienes que hacer el cambio no de estrategia en términos de la concepción de las cosas que tú quieres hacer. Si tú quieres lograr el paquete de cosas que tú tienes en tu mente, que es lo que tiene el presidente, necesita un ajuste táctico en su bregar, tanto desde el punto de vista de la comunicación del Estado hacia la sociedad, como en la relación entre el Estado, entre el Ejecutivo y la Asamblea. Estas peleas lo que tienden es a disminuir la capacidad del gobierno de ejecutar y disminuyen la credibilidad de la propuesta PRD. Justo ahí quería agarrar, Fernando y ingeniero Blandón, porque yo creo que ha llegado el momento de que los asesores principales del presidente Laurentino Cortizo, primero, que sean revisados y segundo, que se tomen las medidas políticas del caso. Queda claro que el gobierno anterior ha sido uno de los peores gobiernos de la historia de la República en todos los sentidos, Sí. pero por mucho. Si eso es así, también hay que explicar la realidad en la que se encontró al país. Porque una cosa que nosotros sepamos que todo está mal, pero otra cosa es ¿Qué tan ponerlo en mal? números Sí. y calificarlo. Y yo creo que el presidente Cortizo, ya que la Asamblea ha decidido tratar de no entender la realidad o desvincularse de la realidad social, económica, política del país, apele a su electorado y al electorado también opositor y explique, utilizando los medios de comunicación o la forma que crea conveniente, la realidad del país. Nada más este jueves, la OCDE informó que la recesión global es un hecho. Sí, es la ralentización del crecimiento Entonces, global. ojo, porque en el año 2008, cuando se dio la última recesión global, afectó al mercado inmobiliario y afectó sobre todo a los bancos. Nosotros tuvimos en ambos fortaleza para resistir. Pero en este momento la recesión está pasando por el comercio mundial y por las transacciones bancarias, además de por el Brexit. Las tres nos pueden afectar. Bueno, además... Entonces, el presidente además, tiene que hablarle al país y decirle la realidad para ver si los diputados la entienden. porque además de eso, Memo, está el caso de la guerra comercial que ya, entre Estados Unidos y China, que ya han previsto costará 60 millones de dólares a Panamá. Es decir, que no es moco de pavo lo que estamos viendo en un momento en el cual nosotros estamos caminando sobre ramas sin ver el tronco real de los problemas estructurales que tenemos y sobre todo de los problemas en elementos básicos. Y uno que yo creo que está haciendo realmente crisis es el sector eléctrico. Un sector eléctrico que por más respuestas que dan, uno no encuentra la mejora en el servicio. Uno ve estas facturas cada vez más altas de un servicio que tú dices, todos los días yo tengo que aguantarme por lo un apagón por día, fuera de la gente que vive sobre todo en el área de Panamá Oeste, que no es un apagón por día, sino que lo normal es que haya luz, no que no haya. Pero es que hay que decir la verdad, la privatización sí fue efectiva. Porque la verdad es que yo sí voy contra todos los que me hablan de que la privatización fue un error. La privatización era necesaria. El problema es que el Estado no ha asumido su papel. Sí. Esa es la verdad. Entonces, si el Ejecutivo decide ponerse a un lado, pues por supuesto que las empresas de energía eléctrica no van a poner el 100% de su capacidad. Incluso hay algunas
que han tenido números negros en Panamá y números rojos fuera, y han terminado la operación panameña subsidiando a otras operaciones en Centroamérica. Eso ha pasado aquí. Pero el ente regulador no ha hecho lo suficiente. Bueno, es que no te olvides que el ente regulador pasado estaba cuidando intereses muy particulares es que y lo ha muy hecho personales. siempre, Fernando. Ese es parte del problema, que siempre lo ha hecho. Entonces tiene que haber un punto final a esa situación, porque lo único que le pedimos al Estado, y tú lo has dicho un montón de veces aquí, es calidad de vida, seguridad y servicios básicos. Entonces, si no hay servicios básicos, puedes tener un plan de 300 puntos de gobierno, pero las tres cosas más importantes no nos las das, nunca van a volver a votar por ti, y por eso Claro. es que siempre gana la oposición. A ver, don José, tú que entiendes el mercado eléctrico mucho mejor que casi todos. Intento entenderlo, pero antes quiero cerrar el tema del desencuentro entre la Asamblea y el presidente. Cerrarlo desde mi perspectiva, pues, por lo menos. Yo creo que este es un tema relativamente fácil. Hay una insatisfacción en los diputados con respecto a su relación con el Ejecutivo. Hay una insatisfacción, es un hecho real. Esa insatisfacción es lo que produce lo que tenemos. Entonces, creo que es deber del Ejecutivo y de los dirigentes políticos y de los ministros entender que quienes pusieron los votos son los que están en la Asamblea. Porque ningún ministro fue electo, salvo el vicepresidente y el presidente. En el Ejecutivo fueron escogidos, no fueron escogidos por el presidente y no por el voto popular. Entonces la fuerza política de ellos está ahí. Entonces tienen que entenderse. Valladares, cuando llegó al poder Ernesto Pérez Valladares, daba cada ministro su exposición a cada uno de los diputados, porque ellos no tienen por qué saber todas las cosas que están ocurriendo. Ellos tienen que entender, tienen que explicársela, hay que formarlo. Bien, creo que eso es un problema fácil de resolver. Primero, si entienden que hay un problema. Si creen que no tienen problema, entonces sí estamos mal. Con respecto al tema eléctrico, fíjate, Guillermo, si la privatización era o no necesaria, yo te voy a decir las tres premisas con que se hizo la privatización. Uno, que las tarifas iban a bajar. Cosa que no ocurrió. Dos, que iba a haber más inversiones. Sí. Y tres, que iba a haber mayor confiabilidad del sistema. Ninguna de las tres se está cumpliendo. Yo le pregunto a usted que es usuario. ¿Usted siente que la luz es más barata ahora? Y yo he hecho el estudio del precio actual, deflactado, es decir, llevado traído de 1940. al año en que se privatizó el IRRE, y la luz hoy es más cara que cuando estaba el IRRE. Pagamos la más cara de Centroamérica. No, olvídese, porque eso son cosas que yo te podría decir que la luz más cara es la que no existe, pero Claro. ¿para qué vamos a hablar de eso? Yo te hablo de la realidad nacional. Hoy, ¿usted siente que el sistema eléctrico es confiable? Por supuesto que no lo es. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora mismo? El sistema eléctrico, y en una razón tiene Guillermo, es que el control de cuando se hizo la privatización estaba puesto en el organismo regulador. Entonces, en los organismos reguladores, salvo en el periodo de la administración de Pérez Valladares y un pedazo de la administración Moscoso, Sí, con Rafael Moscote, que era un hombre que entendía el Sí. sistema. se Y llegó a Antonio, el señor politizar Guanti. en Señor forma Guanti. permanente, hasta llegar al colmo de la administración pasada. Entonces no hay nada peor que politizar decisiones técnicas. Usted que es ingeniero sabe perfectamente bien que hay temas que en la ingeniería eléctrica y en las ciencias exactas no se puede estar jugando. O sea, yo no puedo pensar que voy a cambiar una matriz de generación porque a alguien se le ocurrió, quítame esta planta para poner esta otra planta. El desarrollo de la matriz de generación, es decir, las plantas que generan y producen su energía, toma años. Por eso que la matriz de generación se hace con un perfil de 20, 25, 30 años. Porque yo no voy a poner una planta hoy, si quiero construirla, de gas, por ejemplo, yo tengo que pedir con tiempo a las fábricas que hacen esas plantas, pedirla con tiempo y ponerme en lista para poder tenerla en el tiempo que yo quiero. Y por eso creo que hay que sacar las manos de la política partidaria del sistema eléctrico y dejar que actúe el sistema regulatorio. Pero pareciera que TESA, y por lo que se está saliendo, es el cuartel de verano del PRD. Porque están montando un montón de personas vinculadas a diputados, vinculadas a figuras del gobierno, Sí, pero en ETESA, que en el plano perfil debe ser en el plano- totalmente técnico. En el plano técnico, en el PRD hay muchos ingenieros que son buenos. No, pero digo, si hay algo que yo creo que fue el desastre, tú visto, fue la pasada de Iván Barría por ETESA. Ah, bueno. Pero por ahí se despidió una gran cantidad de ingenieros que, aunque tenían mucho tiempo, eran las personas que conocían perfectamente bien
cómo funcionaba y habían logrado por lo menos un nivel Porque el legado, más o menos el aceptable. legado del señor Barría fue cuando explotó la planta de ahora Lo que es pasa es que inestabilidad en completa. el inicio del proceso de privatización, ETESA y todas las demás instituciones se nutrieron del personal técnico Con el altamente especializado que venía del IRRE, con experiencia en administración de proyectos, habían construido líneas de alta tensión, habían gerenciado empresas. Bueno, el actual director de ETESA, el ingeniero Mosquera, es un cuadro de excelente calidad técnica, no solamente como ingeniero electromecánico que es, sino porque además es un buen administrador. Y lo que necesita una empresa es un administrador. Claro. Él fue gerente regional del IRRE, sabe de tarifas, sabe de sistema eléctrico, sabe de protecciones, sabe lo que tiene que saber. Usted no puede poner allí a alguien que sea ingeniero industrial o que no tenga manejo de proyectos. Además de que conocen a los proveedores y tienen esa relación tan necesaria, por ejemplo, con fabricantes en Pittsburgh, que es donde está la Pero mayor parte del equipo panameño. Yo creo que el gobierno tiene que prestarle atención a tomar las decisiones en 3 áreas. Uno, definir la matriz de generación eléctrica sobre la base de proteger los intereses de quienes cuando hablo de los intereses de los inversionistas. No hay nada peor que... y fíjese que yo me opuse a la privatización, pero yo estoy jugando con las reglas que existen. Bueno, es que ya lo de Barro Blanco, por ejemplo, fue Por ejemplo, eso que pasó en una Barro Blanco politización fue absurda. la intromisión más grande que se ha tenido en el sistema, entre otras cosas. Pero si me paso aquí, nos pasamos 100 días hablando de las cosas que se hicieron mal. Pero ahora tenemos que poner esa matriz de acuerdo a los mejores intereses para lograr 2 cosas. Una, lograr que la inversión se dé, porque necesitamos invertir 1.000 millones por año en el sector eléctrico. Wow. Y 2, necesitamos que la matriz tenga precios estables y precios competitivos. De manera que, en mi concepto, hoy tenemos la capacidad de tomar las decisiones correctas, de un perfil de 3 o 4 años, bajar la tarifa en 30%, si hacemos las decisiones correctas. Y creo que vamos a ir en ese camino. Sí, 2, hacemos las decisiones en materia de distribución, hombre, la autoridad de los servicios públicos tiene que hacer que las empresas cumplan los parámetros técnicos. Yo le he venido diciendo a usted que uno de los problemas que tiene el sistema de distribución es que los sistemas de protección no están adecuadamente diseñados, y cuando hay un daño local, ese daño local se transforma en un daño más grande porque los sistemas de protección no están actuando como deben actuar. Eso es un problema. Y 2, las empresas de distribución no están haciendo las inversiones que deben hacer y que están reconocidas en la tarifa que usted paga. Cuando yo diseño un sistema de tarifa, dentro de ese sistema de tarifa, lo que recupera la empresa es una tasa de retorno fija. O sea, ellos tienen su tasa de ganancia predeterminada, pero además en la tarifa está implícita el costo de las nuevas inversiones. Correcto. Entonces, si no están haciendo las inversiones, escucho hablar a las empresas, sí, estamos haciendo 500, 400 millones, yo quiero preguntarle que nos digan dónde están esas inversiones. Porque no se les obligó, porque hace 15 años, ingeniero, y usted lo sabe, por ejemplo, Punta Pacífica no existía. Los centros comerciales. Costa del Este casi no existía, Panamá Pacífico no existía, y habían 2, 3 centros comerciales. Ahora hay 15, 16 malls solo en la ciudad de Panamá, ni hablar que en cada provincia hay hasta 2 o 3. Entonces ese consumo no se acompañó con la inversión que usted habla, que quizás ahora mismo no tendría que ser de 1.000 millones al año, podría haber sido menor, pero no se hizo en 15 Guillermo, años. nosotros en generación hemos hecho inversiones suficientes. Nosotros tenemos hoy suficiente capacidad instalada y perspectiva para cubrir la demanda de generación. Nosotros tenemos 2 problemas fundamentales en el sistema eléctrico ahora mismo. Uno, que la matriz generacional está compuesta de plantas que son ineficientes y que tienen que salir del sistema para bajar la luz. 2, los problemas más agudos que usted está sintiendo es la red de transmisión, que tiene que ser replanteada, y la red de distribución, que es lo que usted ve, estos apagones y estas fluctuaciones que tan engorrosos son, que se le dañan los sistemas. Nosotros tenemos que replantearnos el problema sin cambiar las normas. Las normas están establecidas. Por ejemplo, nosotros necesitamos que las empresas de distribución eléctrica, Fernando, Guillermo, hombre, establezcan los centros de atención a los clientes. Ya en la reunión del martes, el martes pasado que se desarrolló en Santiago, la empresa Naturgy tuvo que reconocer que tenía que establecer la agencia de reclamo, porque la gente de Santiago, para establecer un reclamo, tenía que venir a Chitré. Es increíble, es increíble. Pero es el poco importa hacia el usuario. Eso es. Yo quiero ir a información comercial. Cuando regresemos, realmente
el jueves el presidente Cortizo sancionó la ley que crea las asociaciones público-privadas, hablando de inversiones. Esto reactivará realmente la economía, que es lo que estamos planteando todos, porque nubes de huelgas, una en una empresa sólida, como lo de Franquicias Panameñas, y otra de las enfermeras. Es decir, además, pues el flanco izquierdo salió el jueves en una marcha, pues enseñando un poco, enseñándole las orejas al lobo. Todo eso, después del cambio. Ley de las asociaciones público-privadas, ya es ley de la República, una de las promesas y uno de los puntos más importantes del programa de gobierno de Laurentino Nito Cortizo. Es suficiente una ley que tiene una redacción confusa, realmente un galimatías que yo no sé si realmente servirá de atracción de inversiones. Memo. Lo que pasa es que el Banco Interamericano de Desarrollo vino aquí a Panamá el año 2015, explicó perfectamente bien cómo se debía que hacer eso, pero por alguna razón algún asesor dijo, no lo hagamos así, hagámoslo de otra forma, y no ha sido explicado adecuadamente. Esa es parte de las situaciones que el Ejecutivo ha fracasado en cuanto a comunicar, y no necesariamente todo tiene que... La comunicación no solamente es poner una propaganda en radio o televisión, la comunicación también es saber explicar a los sectores productivos, a los sectores que generan opinión, de qué es lo que se tratan las acciones políticas. Dicho esto, si usted va a pasar una ley, usted tiene que tocarle la puerta a todos los sectores que generan opinión. Unos no la van a querer, no importa lo que usted le diga, sí, porque tiene motivaciones políticas o de otra índole y son legítimas. Pero tiene que tratar de buscar la mayor cantidad de consensos posible. Esa es la forma en que se pasan las leyes. El problema es que si no tienes una buena relación con la Asamblea Nacional, que como decía el ingeniero Blandón, evidentemente no se sienten tomados en cuenta porque ellos dicen, no, todo lo pusimos nosotros, entonces te vas a encontrar con que tienes que echar una y otra vez para atrás los proyectos de ley. Y ahí está empantanado ese proyecto de ley que sí es bueno y es necesario. Yo no sé si en la redacción actual, pero de que se necesitan alianzas público-privadas, se necesitan. Y algunas han demostrado ser eficientes. El mejor ejemplo es la ley 51 de Panamá Pacífico, donde London and Regional se puso de acuerdo con el Estado panameño y evidentemente hasta el día de hoy, que yo sepa, no han salido casos de corrupción por ahí, y eso ha logrado que las principales multinacionales que conocemos estén ahí y todavía sea un centro para poder atraer más y puede servir incluso para otro tipo de proyectos como ejemplo, pero tiene que tener una buena ley. Y ojo, la ley 51 de Panamá Pacífico no se hizo fácilmente, eso demoró a casi 2 años y medio. Y los mejores cerebros de este país estuvieron detrás de ello, tanto del sector del gobierno como de oposición. Entonces, ese ejemplo tiene que tenerlo el gobierno. Fundirlo No es algo sencillo. Para que sea bueno, es complejo y tiene que llevarse con las mejores mentes políticas de este país. Y yo veo que ahora mismo solamente hay un pequeño grupito que está tratando de llevar las cosas adelante y se van a seguir empantanando. José. Mire, cuando uno va a hacer una política de promoción de inversiones, y eso es lo que es la APP, uno tiene, o la hace bien, o la hace bien si quiere que funcione. Sí. Pero la propia ley, fíjese lo que estamos haciendo nosotros en materia de inversiones. Aquí tengo una comunicación que me llegó por la vía, lo discutí este viernes pasado en el programa de la mañana en Next. En la Asamblea Nacional, Fernando, Guillermo, hay un proyecto de ley que pretende aumentar el salario. Aquí esto viene en segundo.com.pa, que es un periódico digital. Y confirmo la información que está. Que hay un proyecto de ley que incrementa el salario de los trabajadores de los puertos en 60,5% a partir de 2020. Fíjense, y la huelga que se montó tuvo un efecto negativo en los puertos. Entonces, cuando uno quiere promover inversiones, tiene que fijarse en estas cosas. Por ejemplo, la primera pregunta, porque hubo una discusión conceptual si las APP son privatizaciones o no son privatizaciones. Las APP se manejan cuando se trata de construcción bajo el criterio de Build, Operate and Transfer. Construir, operar y transferir. Entonces, hay un proceso
de privatización? Bueno, es una alianza público-privada. Claro que hay un proceso de utilizar el capital privado. ¿Para qué cosa? Una, claro, que va a generar ingresos para la empresa. De Si eso no la va el genera, capitalismo. no funciona. Me parece una discusión tonta. Que va a generar empleo, sí. Cuando termine la concesión, ¿de quién es el bien? Del Estado. Sí. Entonces, es un proceso de capitalización del Estado, utilizando el excedente de capital financiero que lo podemos aprovechar en Panamá por las condiciones macroeconómicas que tiene la República de Panamá. Esto no lo puede hacer, por ejemplo, Venezuela. Para ponerte un ejemplo. Ni Argentina. Y Argentina. Esto lo puede hacer Panamá por las condiciones macroeconómicas del país. Pero ¿qué sucede? Esta pugna entre el Ejecutivo y el Legislativo hizo que en la APP se introdujeran cambios, ¿no?, que hacen oscuro Totalmente. el proyecto en algunas áreas importantes. Por ejemplo, en la participación de las empresas de construcción. Porque dígame usted, ¿qué empresa de construcción o de financiera no ha sido demandada en el mundo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? No vamos a tomar ninguna empresa que bancos que hayan sido condenados en el mundo. O al revés, van a terminar. O que llegaron a un acuerdo y se acepta el acuerdo de Relación. cooperación, pero después se restablece una cláusula que va en contra del acuerdo. Bueno, Van a es que terminar eso es lo que buscando- uno deja, eso es lo que pasa cuando uno deja que gente, no con ideas, sino con ocurrencias, manejen los debates. Entonces, usted le han dejado a estos 4 miembros de la bancada independiente, que cada uno llega con una idea más absurda que la otra. Pero déjeme, Y los tipos han sido mucho más enérgicos en sus ocurrencias que todo el bloque de gobierno en su planteamiento. déjeme darte un dato que le interesa a los inversionistas de Panamá. A ver, ¿qué está pasando en el mundo con los niveles de incertidumbre que hay? Los inversionistas están buscando mercados Puertos seguros. en la cual el dólar esté presente, Sí. uno, y dos, en donde el oro sea una moneda, una cosa fuerte. ¿Qué está haciendo las grandes potencias? ¿Qué está haciendo China y la Rusia? Comprando oro como loco. Este año, las reservas de oro de estos dos países están en 347 millones. El año pasado era 100 toneladas de oro. Porque se están preparando frente al debilitamiento. Hoy el dólar está Muy fuerte. fuerte y la gente está buscando puertos seguros. Argentina dejó de ser un puerto seguro. ¿Y dónde va esa inversión? De nosotros. ¿Qué quieren ellos aquí? Hombre, Certeza. las garantías de que va a haber una inversión protegida. ¿Por qué? En América Latina somos prodados a creer en el populismo, nos va a salvar y comenzamos a inventar tonterías. Por eso hay que castigar y severamente a los que hicieron ese fraude en campos de PC, a los que hicieron ese fraude contra Wacket, a los que hicieron ese fraude contra Barro Blanco, que eso es lo que espanta a cualquier inversionista. Claro, y no solamente eso, pero si en la legislación nueva, si yo tengo el concepto, para mí está claro, y para mí el concepto sí tiene matices de privatización, sí, yo no voy a discutir eso. Claro que tiene matices de privatización. Hombre, Pérez Valladares con más inteligencia, o con una inteligencia bien, O con una buena, inteligencia ¿no?, política. logró que la privatización de los sectores de electricidad en Panamá y telecomunicaciones fueran transformadas de empresas estatales a empresas mixtas. Eso para ahora tiene un problema para la regulación. Porque ¿cómo el Estado puede regular de la cual él es parte? A ver, es un problema. Pero bueno, desde el punto de vista político, él buscó una opción que permitió la viabilidad del proceso. Entonces hoy Panamá tiene la mejor posibilidad de captar más fondos. ¿Para quién? ¿Para Cortizo? No, para generar empleo para el desarrollo del país. ¿Qué necesita? ¿Qué es lo que la gente está diciendo? La economía está lenta. Necesitamos meter más inversiones. Eso es lo que la gente quiere. Eso es lo que está discutiendo la Asamblea. No, nadie le está diciendo al país esto. Fíjese lo que el presidente de los Estados Unidos hizo. ¿Por qué el presidente de los Estados Unidos tiene una pelea a muerte con el Banco de la Reserva Federal? Porque el Banco de la Reserva Federal quiere un dólar fuerte. Trump quiere un dólar menos fuerte para poder exportar. Porque hoy China es más barato que los Estados Unidos. ¿Dónde va a comprar la gente? En China. Nosotros, que tenemos la ventaja del dólar, que podemos atraer más inversiones, entonces estamos más pensando en qué compañía no debe participar, en vez de pensar en que nosotros tenemos que abrir a las compañías en su totalidad. Nosotros no podemos estar aquí diseñando esa política depredadora que caracteriza a las sociedades latinoamericanas. Entonces, esto lo tenemos que hablar con claridad.
Porque si no lo hablamos con claridad, estamos engañando a la gente. Nosotros competimos con países vecinos, como todo el mundo. De hecho, el que no hace comercio con sus vecinos y no compite con sus vecinos está condenado a pasar las penurias que pasan los países africanos, que no compiten con sus vecinos precisamente por los temas coloniales O Cuba. que todavía tienen, o Cuba. Pero O Corea del nosotros tenemos que darnos cuenta, y ahí compro lo del ingeniero Blandón, que tenemos que explicar a la población que necesitamos en un momento de recesión mundial convertirnos en un oasis de generación de riqueza. Que esa ¿Para fue qué? la fortaleza de Panamá en Claro, 2007 y 2008. ¿para qué? Pero es que la historia está ahí. Cada vez que hay conflictos mundiales, Panamá le va bien. Pero eso hay que tener cabeza fría, explicarlo a la población y llevarlo adelante. Y en este momento nosotros tenemos que adecuar nuestro componente de leyes para ser más atractivos que Costa Rica, que Colombia, que Ecuador, que Chile. Y en este momento no lo somos. Podemos hacerlo y podemos hacerlo fácil. Tampoco es que es muy complicado. Sí. El gobierno tiene la bancada mayoritaria. Pero si la bancada mayoritaria es opositora, no va a pasar. Entonces están jugando ambos, por no ponerse de acuerdo, a que le vaya mejor a Costa Rica, a Nicaragua, a El Salvador. Panamá es uno de los países con menos inflación en América Latina. Creo que es el que Tradicionalmente, menos inflación tiene en América Latina. Pero el otro que tiene menos inflación y la tiene negativo es El Salvador. Entonces, no es que somos los únicos ni somos la panacea. Hay gente que puede competir con nosotros y competir bien. Y El Salvador tiene un presidente que está demostrando tener muñeca política. Entonces, ojo, no nos podemos quedar dormidos en los laureles porque lo estamos haciendo en este momento. Y todos vamos a pagar el pato de los problemas internos del PRD, que ese es parte del problema. Te voy a poner dos ejemplos de lo que tú dices para fortalecer tu posición. En el año 94, cuando llega la administración de Pérez Valladares, ya se habían traspasado los puertos a Panamá. Y solamente se había hecho una inversión en puertos que era MIT, Manzanillo International Terminal. Exitosamente, pero no podíamos traer más. ¿Por qué? Porque le estábamos pidiendo a los puertos del mundo, que estaban en el proceso de colonización, no tienes que pagar impuestos, que no sé qué yo. Entonces, Pérez Valladares mandó una delegación a todos los puertos del mundo. Yo soy parte de esa delegación. Tuvimos en Corea, tuvimos en Corea del Sur, tuvimos en Singapur, Japón, la costa este de los Estados Unidos, todos los puertos del mundo los fuimos a ver. Y en Rotterdam. ¿Qué nos dimos cuenta? Que tenemos que cambiar las condiciones. Claro. ¿Qué hicimos? Convencimos a Evergreen, de Taiwán, que viniera a invertir a Panamá. La sacamos literalmente de Jamaica porque estaban listos para hacer la inversión en Jamaica y la traímos a Panamá. Eso que usted ve en Hutchinson. Evergreen. Poco solo. Convencimos a Hutchinson, que es una compañía inglesa con sede en Singapur, en Hong Kong, para que viniera a invertir en Panamá. Y nos dimos cuenta que el problema no era poner impuestos. Y logramos condiciones comparables en el mundo. Nosotros no estamos solos en el mundo, eso es lo que está señalando Guillermo. En el mundo hay gente que está compitiendo con nosotros. No, y además que esta semana, es decir, que salió una entrevista en el diario El Tiempo de Colombia, que el puerto de Buenaventura dice, Panamá, ¿cuándo cobras? Yo te voy a dar 20% menos de lo que te ellos pagan. van con los tacos por delante, como se dice en buen panameño. Y eso hizo, por ejemplo, que ese emporio portuario que ustedes ven allí, no vino aquí por la gracia de que querían, no, ellos vinieron aquí porque además estaba el canal, tuvieron que rifársela porque nosotros no teníamos ni experiencia en el manejo de puertos. Estos puertos eran militares. Entonces los tuvieron que transformar, ahora hay una inversión multimillonaria. Claro, ahora es más fácil mirarlo. Claro, entonces, hablar de eso sin entender esto es no entender el problema portuario. Si hay algo competitivo en el mundo, son los puertos. Vayan a Rotterdam, ¿no? Vayan a la costa este. Nosotros, con el mejoramiento de nuestros puertos, ¿a qué obligamos? Obligamos a la costa oeste de los Estados Unidos a mejorar sus inversiones en puertos para competir con nosotros. Hoy nosotros... La Autoridad Portuaria de Miami vino a Panamá y nosotros somos hoy primero y tercer lugar en puertos de América Latina, en el Atlántico y en el Pacífico. Entonces, ¿por qué hicimos eso? Porque entendimos cómo se maneja la economía global. Entonces, si no logramos entender eso, entonces comenzamos a legislar pensando... No, esto gana mucha plata, así que vamos a quitar. Pensando como populistas. Y pensar como populista es precisamente poner en riesgo lo que tenemos. Entonces, ¿qué se diseñó en todo esto? Mire cuántos miles de trabajadores hay, por ejemplo, hoy en Panamá Pacífico. Hay decenas de miles.
Por políticas erróneas, nosotros sacamos a toda la pesca del área de Bacamonte. Y Bacamonte no se convirtió en una zona más roja porque Panamá Pacífico absorbió con más de 9.000 trabajadores en este momento. Váyanse a las 4:30 de la tarde allá a Panamá Pacífico. Usted ve miles de trabajadores de ahí saliendo. Esa ha sido una zona exitosa. Sí. Entonces, esas son cosas que nosotros hemos hecho. Pero ¿quién le explica esto al país? Bueno, estas son las cosas que tenemos que hablar. Es que yo creo que hay que dar esa explicación de esa navegación que hay en aguas turbulentas, porque uno de los temas que yo creo que también hizo crisis esta semana fueron, y lo habló Carlos Alberto Montaner en los que nos escuchan el viernes en su informe semanal. ¿Qué tienen en común Israel, España e Inglaterra? Y yo añadiría a Italia. Hay un tema, lo que pasa es que hay un tema de irresponsabilidad política detrás de todo esto también. Es que exactamente sí, esos yo son daños el hechos país. Es decir, es una implosión de gente que no ha sabido construir, No, sino solo destruir. Pero es que esto es así. Yo me llamo Guillermo Ruiz y yo tengo que gobernar. ¿Por qué? Porque sí. Porque yo soy la persona que debe gobernar. Y tranco el país. Vamos a hacer 3, 4 elecciones porque el sistema parlamentario se tranca. Porque esa es parte de del rejuego parlamentario que hay allá. Y lo mismo pasa con el Brexit. Yo quiero que se haga el Brexit como yo quiero. Y tranco esto y el país que vaya por control remoto. ¿Qué provoca esto? Crisis no solamente en esos países. Italia se salvó porque le salió mal la jugada a la ultraderecha, que esa es parte de otra componente. Cuando los componentes ultras de izquierda y derecha se van metiendo y van tomando de rehén al centro, pasa lo que pasa en Israel, que no solamente tiene ultraizquierda y ultraderecha, sino que tiene ultraderecha ortodoxa y tiene ultraizquierda de otra denominación. Entonces es más complejo todavía. Entonces, si los políticos... Y fuera de eso, si los políticos, una división racial, no, pero están si los árabes y los árabes israelíes. Si no son los políticos los que deciden destrancar la situación, en los parlamentos pasa esto. Es mucho más fácil en los países parlamentarios. Y en América Latina te pasa lo que pasa en Venezuela. Porque en Venezuela, más allá de que algunos pensamos que es una dictadura, que todo lo que usted quiera, hay un grupo de personas que dijeron, somos nosotros, y el que no le guste se va. Y se han ido 4 millones de personas que han afectado a toda América Latina y el resto cobardemente ha mirado para otro lado. Que eso parece fácil, pero no lo es cuando estamos hablando de millones de personas. Entonces, la responsabilidad política es esencial. Y eso es parte de lo que hemos discutido varias veces, que estamos en un momento de la historia donde nuestros políticos piensan que han llegado a donde están por la gracia de Dios. Sí. De hecho, hubo uno aquí que lo dijo. Y pues hace lo que les da la gana. El resultado es este. Primero terminan impopulares y el país trancado. Entonces, trayéndolo a Panamá, nosotros no podemos llegar a este punto. Ahora mismo, el mundo está en un momento donde las tensiones internas en países industrializados como Japón, Alemania, Corea del Sur, Alemania está entrando en una recesión peligrosa. ¿Por qué? Porque ese es el motor de Europa. Entonces, si la locomotora se para, ¿qué pasa con los demás? Tenemos que aprovechar esos momentos y ofrecerle al mundo, pero no como sucedió esta semana, que al famoso Jordi Puyol le volvieron a salir una fundación aquí en Panamá otra vez, porque la gente dice, no, la película esa que viene, que nos deja mal. No, nosotros permitimos por la falta de regulación que pasen estas cosas, porque las noticias no son películas, son la vida real. Cuando aquí las cosas se hagan bien, entonces no nos van a vilipendiar. Necesitamos poner las reglas en orden, pero para eso tenemos que destrancar el juego político. Pero de todos modos, y es una pregunta que yo te hago, José, es decir, el sistema democrático tal y como nosotros lo concebimos ya no llegó a su fin. Ya esa democracia heredada de la separación de poderes de Montesquieu con, como diría Churchill, es el peor sistema que tenemos, pero es el mejor que conozco. Es decir, ya no llegó a su agotamiento. Bueno, yo no vislumbro el agotamiento ni del sistema capitalista ni del sistema democrático en el corto plazo, por lo menos en lo que yo puedo mirar de lo que me queda de existencia. Y como no tengo una bolita mágica, una de las razones por que el capitalismo ha sido el único sistema que ha funcionado, porque ha tenido la capacidad de regenerarse. Lo que ha pasado últimamente es que el capitalismo se ha venido concentrando la riqueza en el capital financiero.
Entonces, el trabajo concreto, que es el producido, carros, tiene menos valor que el trabajo intelectual, el trabajo abstracto. Usted se fija los multimillonarios que son esas empresas que no producen nada. Nada. Sí. Facebook no produce nada, nada material. Pero son multimillonarios. Entonces, ese capitalismo ha absorbido, bueno, imagínense usted, 27 personas en este mundo ganan, tienen ingresos mayores que 1.000 millones de personas en el mundo, el equivalente, 27 personas. Eso te dando una idea de los niveles de desequilibrio. Entendiendo eso bien, veamos algunos ejemplos. En países desarrollados, por ejemplo, Inglaterra. ¿Quién podría imaginarse que Inglaterra iba a quedar atrapado en donde está en este momento? Nadie. Comenzó con Cameron con su responsabilidad de proponer un Brexit con una idea de que él se quería quedar como primer ministro. Y después salió Ganó con la ayuda de Cambridge Analytica en una trampa electoral. Quedó dividida Inglaterra. Pero la pregunta es, José, porque a la larga, ¿Cambridge Analytica realmente fue una trampa electoral o es una herramienta que no tenía regulación en ese momento? Para efectos prácticos, lo que hizo fue manipular el proceso electoral. Una falta ética más que una falta... Asumo que lo que tú dices es correcto, pero para efectos logró la manipulación electoral. Pero para efectos políticos lo que hizo fue que se dividió el país en dos. Se fue Cameron, quedó la señora May, una gran mujer, una gran experiencia, se la llevó el Brexit. Ahora el señor Boris Johnson está atrapado en un discurso demagógico, ha cerrado el Parlamento, que es una cosa inconcebible porque Alemania es una democracia parlamentaria. Inglaterra. Usted va a España y da vergüenza escuchar a esos dirigentes. No, Y vamos ahora a un proceso electoral allá y todavía ni la izquierda, ni la derecha, ni la derechita, ni la izquierdita entienden lo que está en juego es el reino de España. Usted se va y se muda al lado, ahí donde está Italia. Hace unas semanas se resolvió el problema de un gobierno que se cayó. Ahora Renzi forma parte del grupo Partido Democrático, se sale y se dañó la estructura. Nuevamente. La única diferencia, fíjese lo que pasó en Israel. Israel estaba dividido y al día miércoles en la noche, Netanyahu hizo un movimiento que sorprendió a los propios israelitas. Ante la pérdida que había dicho, frente al problema que tiene, cogió el teléfono y llamó al general Gantz, que era su contrario, y le dijo, vamos a hacer un gobierno de coalición entre el Likud y blanco y azul. Y Lieberman participaría. Es la diferencia. Él actuó allí como un estadista. Hay que buscar frente a la terrible posición que hay en Mediano Oriente. Para Israel es un peligro caer en la división. Es que eso es lo que tiene que hacer un político. Claro, destrancar el juego. Quiero ir a información comercial. Destrancar el juego. Uno, quiero terminar esta idea. Y dos, caer, pues, temas de casos judiciales. El caso Blue Apple, donde quedan muchas más preguntas que respuestas, con una plata que dijo Juan Carlos Varela que le habían dado las empresas y ahora resulta que no. Dos, queremos también tocar el tema de Rubén de León y esta nueva acusación y esta imputación que se le dio el jueves al expresidente de la Asamblea. Información comercial. Después del cambio, más. Seguimos en la presentación de Entre Líneas. Y bueno, volvió la procuradora esta semana ahora con el caso Blue Apple. Es decir, son los aspavientos que tú dices, esta señora y su equipo, pues son como unas malas escobas. Barren una cosa pero dejan la mitad del polvo en la sala. Blue Apple debe ser el caso de supuesta corrupción más jalado de los cabellos que yo recuerdo. Nadie lo entiende, a nadie le importa. Usted salga por la calle y se va a dar cuenta de que lo de Blue Apple no se comprende en lo absoluto. Pero lo más interesante de todo esto es que es un caso que de repente la campaña electoral desapareció y ahora volvió a la palestra. No se entiende bien, por ahí andaba circulando una lista de imputados y tampoco se entiende la lista bien porque todo parece indicar que es como muy heterogénea todo. Y cuando usted pregunta de qué se trata y comienza así porque se crearon unas cuentas y esas cuentas son transversales a la entrada y a la salida del partido panameñista del gobierno de Ricardo Martinelli. Entonces uno se pregunta, espérate, aquí nosotros nos han vendido que uno es muy corrupto y el otro es muy santo. Sí, el otro es casi... Pero ojo que no es que no todo pasó de un solo lado. Entonces, ¿qué es lo que está pasando realmente? Y esto lo que huele es a justicia selectiva. Y me temo que esa es la percepción que hay en la calle, porque no se entiende, no se explica
Y que al el final techo de lo que va a esperanza no terminar hayan pasando, movido un papel. lo que va a terminar pasando es que el panameño común y corriente dice, no, eso es parte de los pases de factura políticos que se hacen. Ya Y es oír sería llover, ¿eh? triste para la justicia panameña que lleguemos hasta allá nuevamente. Así es, José. Cuando hablábamos al principio de estos desencuentros entre la dirección política partidaria que ejerce el poder ejecutivo y controla la mayoría en el Parlamento, dejamos por fuera otros elementos de la ecuación, que son los intereses que se mueven para impedir que cambios de verdad se den. Entonces, el tema que hemos venido discutiendo por muchos años, por varios meses, el tema de la utilización de la justicia como arma política, toma fuerza precisamente como un elemento de distracción y un elemento de confusión para crear la suficiente cantidad de cosas para que nadie se preocupe por lo fundamental. En realidad los seres humanos tenemos una selectividad para tener 2 o 3 temas, ya después desde el cuarto tema ya se nos olvidó el primero. Entonces, Blue Apple, el caso de Ricardo Martinelli, que es un compendio de los errores de la época del sistema judicial. Usted lee lo que hicieron los jueces. Y se montó una campaña contra los jueces, pero violenta, lo discutimos el domingo pasado aquí. Y entonces sale esto como parte de eso para mantener vivo ese elemento del debate que en realidad no le preocupa al panameño ya, porque los problemas son más agobiantes que ese. No es que no es importante resolverlo. Sí, es importante tener justicia, pero fíjese la palabra que uso. Sin justicia no hay paz, pero con lawfare jamás habrá paz. Jamás habrá paz con la manipulación de la justicia, jamás. Lo que va a haber es una venganza en forma consecutiva. Entonces, o nosotros nos ponemos serios en esto y llamamos al pan, pan y al vino, vino. Yo no tengo ningún problema, ninguno de nosotros aquí, si alguien comete un delito que se ha llevado a los tribunales. Pero, por ejemplo, que se presuman los niveles de inocencia. Usted ha visto que todavía se sigue diciendo cosas. Ponen en una lista gente que aunque usted sea indagado, miren lo que es la palabra indagado desde el punto de vista judicial. Indagado es el proceso mediante el cual el Ministerio Público o la Corte Suprema en sesiones judiciales a una persona panameña, que es competencia de cualquiera de los órganos, se le dice que hay una investigación en la cual se presupone, por los niveles de evidencia que tiene, que usted ha cometido un delito. Eso no quiere decir que usted es culpable. Usted tiene que asumir el estado de inocencia de ese panameño. Pero aquí te hacen una tabla, te la ponen en un periódico, te la cuelgan de un cartel y entonces todo el mundo dice, aquí está fulanito, fulanita, este es culpable. No, el que Esa entra a es la juicio, idea. entra culpable. Entonces entramos a Tú discutir sales, entras ese tema culpable y tienes que saber si eres y nos inocente. olvidamos a ver, de los temas Entrales centrales. a probar tu inocencia. Eso es lo que dio origen en países aquí al lado de nosotros a los mesías. Entonces los mesías se montan en el tema que no tiene que ver con, porque además no lo son, que ellos son los puros, que ellos vienen a corregir la corrupción, ellos van a poner en orden la democracia. Bueno, como el caballero que teníamos hace unos meses en la presidencia. Entonces, Que el tipo, yo no sé quién, en qué momento se fue al río Jordán, se bañó y vino purificado de todo mal. pero el problema es que todavía pasa ese quinquenio y todavía estamos inmersos en eso. Estamos Ese inmersos es el en eso. peligro que, por ejemplo, las direcciones políticas no acaban de ver. Porque mientras el agua mientras el agua se mueva para el molino de otro, a mí no me preocupa. Yo lo que hago es empujarlo. Entonces comenzamos a discutir y a inventar. Por ahí escuché a alguien decir, la empresa tal quebró. Cuando tú vas a estudiar, no quebró. Por ejemplo, le conté el caso de Pardo Pharma. Pardo llenó una solicitud de bancarrota, pero eso no quiere decir que dejó de existir. Esos son procesos judiciales que se hacen las Para grandes reestructurar la corporaciones, empresa. para La ley que ampara. reestructurarse. Y que no te arguen, no Claro, te caigan la a ley que piñazo. Y para que no te hacerlo. cierren, para que no te cierre el sistema financiero. Entonces, lo que noto es que el debate se empobrece en la medida en que la gente no va al fondo. Solo la verdad te lleva al fondo del tema. Entonces tenemos que pasar de las enunciaciones periféricas que nos han mantenido engañados durante este último quinquenio particularmente, ir al fondo del tema. ¿Cuál es el fondo del tema? Hombre, nosotros tenemos que rescatar la institucionalidad panameña, mover la economía y después discutir cambios que tenemos que hacer. Bueno, yo creo que una semana donde vienen, pues el jueves se suspendió la audiencia del caso Pandeportes, se le imputó cargos, a Absalón Herrera,
Así que yo creo que esos son temas que van a dominar la siguiente semana, una semana donde también se va a recordar los 40 años de la reversión del canal en ese estado lamentable y deprimente de la avenida Matorrijos. Y si realmente nosotros hemos hecho buen uso de todas estas áreas revertidas a partir de 1979. Viene también la semana, ya inicia, de calentamiento de motores en el partido panameñista. Se están recogiendo firmas para cambiar la directiva en el partido Cambio Democrático. Así que van a tener una semana bastante activa con pues, rejuegos políticos y mucha información. Yo los espero, José Memo, mañana 5:45 de la mañana les espero en nuestro noticiero matutino aquí en Next. Recuerden, pues felicidades a los que van a celebrar esas primeras fechas en el Festival de la Mejorana allá en Guararé. Gracias a todos, nos vemos mañana.